Hola, hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Pues bueno, esperando que se encuentren bien. Quiero darles unas recomendaciones, chicos, por favor. Utilicen la mascarilla. Estoy haciendo una lucha contra mis estudiantes que utilicen la mascarilla. Parece que hay otra vez contagios y la gente se está descuidando. Así que ustedes son mis estudiantes, yo quiero que ustedes estén bien, su familia esté bien. Y es por eso que estoy haciendo mucho hincapié en todas mis clases en concientizar a que utilicen su mascarilla, se laven las manos, se utilicen el alcohol. Es importante que lo sigamos haciendo. Por favor, tengan presente estas recomendaciones. Y bueno, y esperando que tengan un excelente día, vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. Es acerca de la reforma y la contrarreforma. Si bien es cierto, durante esta Edad Media, en el clero católico, había adquirido unos comportamientos que tenían más a los ceremonistas externas que las inquietudes religiosas de los fieles, la concepción de burguesías, el detonante de la reforma luterana, era un ejemplo de estas actitudes. Estos sacerdotes de aquella época tenían una formación deficiente para atender las necesidades de sus feligreses. Muchos no sabían latín, recitaban textos que no entendían y repetían fórmulas antiguas. Los cardenales y el Papa se preocupaban más de las artes, la guerra o la política que de cumplir con sus obligaciones pastorales. Los monarcas, por su parte, reforzaban cada vez su poder, mientras que el poder del Papa se debilitaba progresivamente. Además, muchos reyes ambicionaban aumentar sus dominios a costa de las extensas posiciones que acumuló la Iglesia durante un medieval. Esta reforma o las causas que trajeron eh, estas reformas trajo consigo humanistas, cristianismos, denunciaron situaciones de abuso de la iglesia como la ostentación, la venta de indulgencias, la degradación de algunas costumbres eclesiásticas. Aunque en el principio de la intención de Martín Lutero, el monje agustino, que inició el movimiento de esta reforma para cambiar la iglesia desde adentro, los enfrentamientos doctrinales por el papado lo llevaban a él y a los demás reformadores a separarse del catolicismo y constituir unas nuevas iglesias. La luterana, la calvinista y la anglicana, entre las causas de movimientos reformistas se encontraron la corrupción generalizada del clero, el especial en el Roma, el humanismo que reivindicaba la libertad humana y la primacia de la razón ante las autoridades establecidas, la reducción del poder del Papa ante las monarquías y la crisis económica de Europa generada por la abundancia de metales preciosos conveniente de América. Esto afectó a la nobleza alemana, que vio en las riquezas de la iglesia una oportunidad de recuperar un estatus económico. Entonces, cuando hablamos de estas causas de reforma, hablamos que la doctrina religiosa al principio daba pie a que haya abusos y que no se establezcan como principios que uno debe, como todo ser humano debe acatar. Hoy en día ha habido muchos abusos por parte de las iglesias, como robos, como ultrajes, como violaciones, que sin duda dan pie a que la gente no considere estas situaciones que la doctrina ha puesto o ha sucedido o ha cubierto dentro de la parte religiosa. Entonces, eh, la parte de jerarquía católica promovieran un enriquecimiento también a base de esta señal divina de salvación. Aquí encontramos una imagen de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, ¿no? Y que fue orden del Papa Julio II y gracias al comercio de las indulgencias. ¿Quién diría que estas construcciones de basílica representan, aparte de algo religioso, también algo oculto, que a veces no sale a la luz y que de alguna otra manera van en contra de los principios religiosos?
las diferencias de los protestantismos y los catolicismos es que en la parte de la organización lo reconocen como una autoridad el Papa. Sin embargo, en el catolicismo el jefe supremo de la iglesia es el Papa. Niegan la jerarquía episcopal, y en catolicismo se reconoce una autoridad del concilio y de la jerarquía eclesiástica. En protestantismo, un pastor que puede casarse guía a los fieles, el sacerdote es célibe y dirige el culto de los fieles. En la doctrina, la base de la fe es la Biblia. En el catolicismo, la base de la fe es la Biblia y las tradiciones de enseñanza de la iglesia. En la doctrina del patetismo, en el calvinismo, Dios destina a algunas personas a la salvación y a las otras a la condenación. En lo católico no cree en la predestinación de las personas, en la salvación que se consigue por la fe y por la realización de las buenas obras. En los cultos, la lectura de la Biblia de la lengua propia y de los sermones reemplazan a la misa, no veneran a la Virgen ni a los santos, dos sacramentos del bautismo y Eucaristía. Sin embargo, el anclinarismo no elimina los otros 5 sacramentos tradicionales. En cambio, el catolicismo, la principal ceremonia es la misa de latín, veneran a la Virgen y a los santos. 7 sacramentos: bautismo, Eucaristía, confirmación, penitencia, matrimonio, orden sacerdotal y extrema asunción. Entonces hay una diferencia entre estas doctrinas religiosas que las vemos a continuación. La indulgencia es el perdón total o parcial de los pecados cometidos. Las indulgencias pueden ser concedidas por el Papa, por los obispos, a los fieles que realicen acciones reparadas como condonaciones, peregrinaciones y oraciones. La Iglesia también convirtió las indulgencias en un medio para obtener abundantes recursos económicos que estaban destinados a la edificación de basílicas y palacios episcopales como enriquezo de cortes papales y de la jerarquía eclesiástica. Luteranismo, entre las críticas de Lutero de la iglesia estuvo el cobro de indulgencias para culminar a la instrucción de las iglesias de San Pedro en Roma. Escribió 95 tesis sobre el desorden eclesiástico. También trajo la autoridad del Papa para esa actividad que fuese reconocida como legal. La tesis de Lutero provocaba una afinidad entre quienes criticaban a la iglesia y también apoyaban a la nobleza alemana, sacerdotes y monjas. Para desafiar esta autoridad papal, Lutero fue desterrado por los emperadores de Carlos V y expulsado por la Iglesia Católica. Sin embargo, no dejó de transmitir sus ideales y ayudó por el príncipe Federico el Sabio, convocó a la nobleza alemana porque apoyaron a la Reforma. Esta nobleza apoyó a la posición de Lutero y de la Iglesia Católica, puesto que la Reforma le otorgaba mayor poder. Esta alianza provocó posiciones por parte del campesino que no se sentía representado y que se produjo sublevaciones. Sin embargo, la Reforma se mantuvo y aplicó en todo territorio. El calvinismo, Juan Calvino, sacerdote francés, compartió las ideas de Lutero. Fue más radical e impuso sus ideales moralistas, que prohíban los bailes, las bebidas, reírse los domingos, etc. El calvinismo se extendió en toda Europa y fue reconocida bajo sus diversos términos. Por ejemplo, los puritanos en Inglaterra, esta práctica de doctrina extrema, según los historiadores, fue positiva, puesto que las sociedades, al enfrentarse de lleno a este fanatismo, se transformaron en una sociedad próspera, porque se enfocó a trabajar, a incrementar los negocios, ya que no tenían tiempo para el ocio total, como establecida la práctica calvinista. Y el anglicanismo, el representante de esta doctrina, fue el rey de Inglaterra, opositor de Lutero, quien se autodesignó como máximo líder de la iglesia y su reino a raíz de que el Papa no reconoció el divorcio de la Catalina de Aragón. Esto provocó la ruptura de relaciones entre el Papa y el rey. Sin embargo, el anglicanismo conversó más aspectos doctrinales del catolicismo. Entonces hay una diferencia, hay una desigualdad en ciertos aspectos que nos llevan a que estas doctrinas no sean iguales. Considero que la religión es parte de cada uno, que estamos libres de elegir qué doctrina queremos emplear en nuestras vidas, pero tampoco considero que a través de estos tipos de religiones se asocien muchos abusos en contra del ser humano.
Pues bueno, chicos, esperando que tengan un excelente día. Nos vamos a quedar hasta aquí. Eso ha sido el día de hoy. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Bendiciones.